después va a tener el 10%, va a tener el 10% del volumen circulante total, ¿no? Bajo esto, podemos inferir que anatómicamente es importante que nosotros reconozcamos la circulación cerebral, ¿sí? Nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Generalmente el izquierdo es el dominante, el derecho es el no dominante. ¿Y esto por qué es importante? Porque de acuerdo a los territorios afectados, siempre el territorio dominante nos va a dar manifestaciones clínicas de afasia y el territorio no dominante nos va a dar características de agnosia. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, sobre todo para reconocer los territorios cerebrales, para identificar el tamaño, la magnitud, reconocer que tenemos dos tipos de circulaciones, una circulación carotidia, una circulación vertebrovascular. La más común que tenemos en cuanto a manifestaciones clínicas por un accidente vascular cerebral va a ser siempre la circulación carotidia, que se divide en una irrigación anterior y media, ¿no? La circulación posterior está dada por la vertebrovascular y reconocemos el accidente vascular cerebral como una emergencia médica. Lo importante aquí es, uno, restablecer la perfusión al más pronto posible, limitar el daño celular, proporcionar cuidados generales, dar maniobras para el edema cerebral que se vaya a presentar, prevenir las complicaciones, recurrencias y pues obviamente una rehabilitación temprana. Es importante que nosotros, en la conformación de equipos de respuesta inmediata, tengamos en mente esto, ¿no? Porque es muy común que nosotros decimos, ya ahorita todos aquí en este auditorio y en línea sabemos de que tenemos una ventana terapéutica que tiene hasta 4.5 horas para poder proporcionar el tratamiento, pero recordando que por cada minuto que retrasamos un abordaje de reperfusión, obviamente vamos a perder hasta 1.9 millones de neuronas por minuto, ¿sí? Entonces, por eso, todas las acciones y actividades que se tiene que hacer entre un equipo multidisciplinario van encaminadas no solamente, o sea, no, el objetivo no es pasarle un trombolítico o pasarle a una sala para trombotomía, no, es disminuir los tiempos para poder limitar más que nada el daño neurológico que va a ser irreversible. Por eso, inclusive, las estrategias mundiales de que hay un día específico para el ictus, que es el 29 de octubre, y donde sabemos que existe población en riesgo, población que creemos que nosotros, si se fijan en este gráfico, creemos que los pacientes con fibrilación auricular son los que tienen mayor riesgo y si se fijan nada más tienen un 2% de riesgo de presentar un ictus. El que mayor tiene, pues es la inactividad física, ¿no? Los factores de riesgo, pues bueno, ya todos los conocemos, para las enfermedades cardiovasculares son los mismos, pacientes con diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, ¿sí? Y pues obviamente todo esto puede generar a la larga que se pueda presentar alguna enfermedad cardiovascular, en este caso hablando un poquito de accidente vascular cerebral. Vamos a hablar un poco acerca de los tipos de accidente vascular cerebral. Tenemos que los vamos a dividir en dos, en isquémico, que es el más común, 80%. En algunas entidades o en algunas literaturas de países específicos nos hablan ya inclusive de un 65%, o sea que eso está generando que el incremento en la transformación hemorrágica de un accidente vascular cerebral es mayor, ¿no? Pero clásicamente tenemos que el isquémico es 20%, el hemorrágico es otro 20%. Lo vamos a dividir en dos. El isquémico, que es uno que no tenga una evidencia de lesión isquémica permanente, como es el ataque isquémico transitorio, y el otro uno que ya está más establecido, ¿no? Y estas son, vemos aquí abajo, pues, algunas de las diferenciaciones ya del infarto cerebral como tal, pero tomográficamente lo vamos a identificar como que un paciente que tiene una tomografía que no tiene ninguna afectación, ¿sí? Que puede estar limpia, que puede ser o un ataque isquémico transitorio o bien que no esté muy en fases tempranas, otro que ya esté establecida o bien que tenga una transformación hemorrágica, ya sea por una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Este gráfico es muy importante, es muy lindo en cuanto a la descripción de que tenemos de la perfusión cerebral. Vamos a tener que, lo que mencionábamos ahorita, que por encima de 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto tenemos una normal perfusión, ¿no? Por debajo de esto ya lo consideramos como que está un tejido cerebral hipoperfundido. De estos tenemos que entre 60 y 22 vamos a tener una oligoemia, que puede ser de una característica
asintomática, y por debajo de 22 ya vamos a tener características isquémicas donde ya vamos a presentar síntomas, ¿no? Y de aquí, de lo que esté por debajo de 22 mililitros por minuto por cada 100 gramos, eso es lo que a nosotros nos va a importar, porque me va a generar algo de esto, me va a generar una zona de penumbra y una zona de core. Una zona de core, si se acuerdan, en cuanto a la fisiología cerebral, por debajo de 20 mililitros, de 20 a 10 vamos a tener una alteración en las bombas, una alteración funcional. Voy a tener una depresión energética secundaria a la alteración de las bombas iónicas, y por debajo de 10 mililitros va a ser más en relación en cuanto a la estructura de la membrana celular. Hay una que sí tiene un retorno a una recuperación y hay otra que ya no tenemos una posibilidad de recuperarlo, ¿no? Y el core a nosotros no nos va a importar, solamente nos va a importar ¿qué? Que si dejamos pasar ese tiempo, las áreas de core van a incrementarse y van a generar una mayor extensión. Aquí tenemos también otro gráfico muy característico, donde tengo mi zona de core, que si no la cuido, el área de penumbra, que va a estar extensa en un principio, pero si no doy un tratamiento, lo que yo quiero hacer con mi tratamiento de reperfusión es preservar esa área de penumbra. El área de core no me interesa porque ya no la voy a poder recuperar, pero el área de penumbra y el área de oligoemia sí. Voy a tener que dar todas las intervenciones necesarias para tratar de disminuir el daño progresivo y preservar esta área. Aquí tenemos un estudio de perfusión donde vamos a tener que sí vamos a ver en esta fase, vamos a tener un área de core donde no tenemos un puntilleo o una coloración de forma importante aquí en esta área, pero cuando hacemos una difusión mayor para una combinación, vemos que toda esta área sí va a ser el área de penumbra que va a estar un poco conservado, ¿no? En cuanto a la dinámica de tiempos, en cuanto a la evolución del paciente con accidente vascular cerebral, tenemos 4 fases. Tengo una fase hiperaguda, que es desde que inicio de los síntomas hasta las 6 horas. Voy a tener una fase aguda, que va a ser desde las 7 horas hasta los 3 primeros días. Voy a tener una fase subaguda, ¿sí? Donde van a ser desde los 3 días hasta las 3 semanas, perdón, 4 semanas, y una fase crónica, ¿sí? Donde ya es un mes en adelante, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque yo sé que todo el daño que se va a presentar en un paciente con accidente vascular cerebral va a ser la máxima complicación durante las primeras 72 horas. Los primeros 3 días son importantes, de una fase hiperaguda a aguda, que es donde más van a presentar mi paciente cambios dinámicos en cuanto al flujo sanguíneo cerebral, y donde voy a tener datos sobre todo de su máxima expresión del edema cerebral y con todas las complicaciones. Entonces, durante estos 3 días, de una fase hiperaguda y de una fase aguda, son todas las medidas necesarias para tratar de disminuir el edema. Y si se fijan ahorita en el abordaje que vemos en la terapéutica, está muy limitada nuestras acciones farmacológicas para tratar de preservar esto. Y va más que nada en las medidas de neuroprotección básicas y clásicas que todos conocemos, ¿no? En los escenarios de presentación de los pacientes, esto también es importante, ¿no? Y empezar a identificar qué tipo de paciente nos está llegando al servicio de urgencias en cuanto a la dinámica de la presentación clínica, ¿no? Voy a tener pacientes que me llegan en un periodo corto, en un periodo de 4.5 horas o menos de aparecidos los síntomas, o bien voy a tener pacientes que ya se me brincó esta ventana terapéutica que estamos acostumbrados a conocer, que llegan a lo mejor a las 5 horas, 6 horas, ¿y qué es lo que pensamos, no? ¿O qué es lo que la educación que estamos teniendo? Ya pasa de las 4.5 horas, ya no tengo nada que ofrecerle. ¿Sí? Y eso es un poquito uno de los objetivos de la plática, que tenemos que cambiar y extender el abordaje o las decisiones que haga el médico de urgencias durante las primeras 12 horas de aparición de los síntomas. O bien los pacientes que se nos presentan, un conocido wake-up stroke o un ictus al despertar, donde no sabemos cuándo apareció, el paciente se fue a dormir de una forma normal y al momento de despertar ya empieza con un déficit, ¿no? También es importante que nuestros médicos en formación y nosotros mismos como médicos de un área de urgencias sepamos hacer un interrogatorio de forma adecuada, ¿no? Porque el paciente a lo mejor te dice, es que sabe que a las 7 me levanté y me caí, ¿sí? Y a lo mejor ya perdí la fuerza muscular. Sí, pero ya se había despertado, ya había caminado, había corroborado que estaba de características normales. Ah, no, me acabo de levantar. Y muchas de las veces, al no interrogar bien, tomamos como inicio de los síntomas a las 7 de la mañana, ¿sí? Y
podemos proporcionarle a lo mejor, o le vamos a proporcionar un tratamiento trombolítico que no lo requiere en ese momento porque pues no sabemos el inicio y a lo mejor ya se nos brincó, a lo mejor fue a las 12 de la noche, a la 1 de la noche y ya no está en tiempo como para poder realizar una estrategia de reperfusión farmacológica, pero sí podemos brindarle algún otro tipo de situaciones de intervenciones médicas, ¿no? Y muy bien, parte de la plática quiero que nos enfoquemos a esto. Ya sabemos que el EBC, que tiene una ventana neurológica, y yo creo que hasta ahora podemos decir, bueno, podemos trombolizar, ¿sí? Pero no. Vamos a centrar en que el médico de urgencias, ya sea un médico general, un médico urgenciólogo, un médico internista, que están en el departamento de urgencias atendiendo al paciente emergente, debemos empezar a entrenarnos para la identificación temprana de los pacientes con accidente vascular cerebral con una obstrucción de gran vaso, ¿no? Un VLO, con sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque esto va encaminado a la estrategia que nosotros debemos hacer. Entonces ya, Cincinnati, que ahorita lo vamos a ver, FAST, ya lo vamos a ver, eso todo lo dominamos, obligatorio desde el área prehospitalaria hacia el área intrahospitalaria y ahí no vamos a tener mayor problema para la identificación de un paciente. Ok, entonces ya tenemos que subir de nivel y vamos a tener que identificar quiénes son los pacientes que pueden tener una obstrucción de vaso largo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener una disminución del flujo en ciertos territorios o en ciertas arterias, ¿no? En la carótida interna, en la cerebral media, pero en los segmentos M1 y M2, en la cerebral anterior, basilar o cerebral posterior. Dices, bueno, ¿eso a mí de qué me sirve? ¿O de qué se trata de identificar? ¿O para qué nos comentan esto, no? Anatómicamente aquí tenemos una imagen de angiografía, donde tenemos la anatomía. Si se fijan, aquí tenemos a este nivel, tenemos ahí la arteria cerebral, tenemos en el segmento M1 y M2, son vasos largos, son vasos gruesos. Lógicamente, ¿qué podemos? Una obstrucción de un vaso largo, ¿cómo estará clínicamente mi paciente? Con mayor número de deterioro neurológico, ¿no? Con una mayor totalidad en cuanto a su deterioro neurológico. Y el problema, ¿cuál va a ser? La carga de trombo va a ser tan grande que probablemente el trombolítico no le va a funcionar. Entonces tendríamos que pensar inmediatamente en la identificación o la sospecha de un paciente con un NIH muy alto, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué es NIH, o un paciente que tiene unas manifestaciones clínicas muy severas, pensar que es una obstrucción de vaso largo. Y a lo mejor podemos generar una estrategia de reperfusión farmacológica, pero pensando en qué? A lo mejor una reperfusión mecánica. Las presentaciones clínicas, sabemos clásicamente que tenemos un ataque isquémico transitorio que puede ser un predictor muy importante a 48 horas de un accidente vascular cerebral. Tenemos una limitación de flujo. Yo siempre les hago la comparación de que puede ser una angina cerebral. Tengo un vasoespasmo, tengo una limitación de flujo sanguíneo cerebral por una obstrucción, por un trombo que está ahí, por una placa ateromatosa. Tengo una limitación del flujo, me va a dar síntomas neurológicos que puede ser o más bien que debe de ser posteriormente reperfundido sin una lesión orgánica demostrable en un lapso no mayor de 24 horas por definición, pero que clínicamente en un lapso de 1 hora logramos una recuperación completa, ¿no? Es un ataque isquémico transitorio, vamos a tener escalas predictoras como la ABCD al cuadrado, ABCD2, para poder determinar la severidad. ¿Qué paciente puede tener un ataque isquémico transitorio que a lo mejor no me genera un alto riesgo de complicación o de que se me vaya a transformar en un accidente vascular cerebral? ¿Sí? Y que a lo mejor yo pueda manejarlo de forma ambulatoria o a quién lo tengo que derivar a cardiología, neurología, para que tenga una estadificación, un estudio, un escrutinio, para ver si hay algunas otras intervenciones, ¿no? Entonces tenemos a todo paciente con ataque isquémico transitorio, le debemos de tomar su escala ABCD al cuadrado para determinar el grado de severidad que se pueda llegar a tener. Y es una escala bien fácil, la edad, la presión arterial en la que llegó, qué características clínicas tuvo, la duración que tuvo el ictus y la diabetes mellitus, ¿no? Y aquí es importante porque los pacientes con alto riesgo, los pacientes que tengan una ABCD2 que no genere un riesgo alto, los pacientes con ataque isquémico transitorio, de inmediato tendríamos que administrarle una terapia dual antiplaquetaria.
Casi siempre nosotros nos vamos con pura aspirina y no, en ese tipo de pacientes con riesgo alto o bien, hablando un poquito de clasificación de ictus por NIH, un EBC muy leve de 3 NIH o menos, tenemos que dar una terapia dual al menos por 21 días, ¿no? Las características clínicas van a ser meramente motoras, casi siempre, o la mayoría de los síntomas vamos a tener que son de circulación de cerebral media, ¿no? Que son los síntomas más clásicos en cuanto a la afectación por esos territorios. Vamos a tener síntomas motores, vamos a tener síntomas de la sensibilidad, síntomas en cuanto a las alteraciones del lenguaje, y los de circulación posterior, pues vamos a tener más en alteraciones de equilibrio y sobre todo alteraciones en la marcha, ¿no? Que es cuando podamos nosotros identificar uno de la circulación posterior. De las escalas que tenemos que saber, esto a fuercitas, es la escala de Rankin, que es una escala para ver funcionalidad o discapacidad. ¿Por qué? Porque es importante. Nosotros a lo mejor nos llega un paciente. La escala de Rankin va desde 0 puntos, donde es una persona como que no tiene ningún problema de funcionalidad, no tiene ninguna situación discapacitante, va incrementándose hasta el grado 5, donde es una incapacidad grave, donde es completamente dependiente para comer, para bañarse, para cambiarse, para moverse, para trasladarse, y el 6 que es la muerte, pero bueno, vamos pasando por 1, 2, 3, 4 y 5, que son en cuanto a severidad en la funcionalidad. Y es importante esto, ¿por qué? Porque es nuestro parteaguas para ver cómo llegó nuestro paciente previo al ictus. Si es un paciente que ya tiene un grado de discapacidad, que ya tiene un grado a lo mejor 4 o 5, sería exponerlo a una terapia fibrinolítica, a una situación grave que a lo mejor no vamos a tener ninguna mejoría en cuanto a eso. Y aparte también nos va a hablar en un factor pronóstico que lo ideal es que todos nuestros pacientes quedaran entre 0 y 2 después de la terapia que vayamos a administrar. Escala de Cincinnati sin mayor problema, todos sabemos, tiene una sensibilidad hasta 83% si tenemos los tres signos, donde tenemos una desviación de la comisura labial, donde tenemos alteraciones en el lenguaje y donde tenemos alteraciones en cuanto a la fuerza muscular. ¿Sí? Eso pues no creo que haya mayor problema. En lo que nos debemos de abocar, promover, difundir y exigirnos en cuanto a la actuación es para la identificación del probable, de un probable obstrucción de vaso largo, ¿no? Aquí tenemos unos videos donde vemos la simetría facial, donde pedimos al paciente que levante los brazos, el brazo izquierdo no tiene nada de movimiento, le pedimos a la paciente que suba las piernas, no tenemos que mueva las piernas, no tenemos nada de fuerza. Esto es muy importante, este video es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de pedirle al paciente que separe sus manos al identificar la fuerza muscular, porque tratan de apoyarse, de ayudarse, y si pedimos que separe las manos, vamos a ver que hay una caída de la fuerza, ¿no? Pero esto es lo que ya nosotros nos debemos de exigir. Ya no nada más Cincinnati, hay que exigirnos en una escala FASTED. FASTED es una escala donde nos puede proporcionar información y sospecha de que un paciente tiene una obstrucción de vaso largo desde el momento prehospitalario o al arribo del paciente. ¿Sí? Son características clínicas muy fáciles también de identificar. Toma en cuenta probablemente características como Cincinnati, donde viene la orden, le pedimos que sonría, que enseñe los dientes, vamos haciendo puntaje, la fuerza muscular igual que en Cincinnati, vamos sumando dependiendo de cómo se va presentando o las características que está teniendo. Vemos los cambios en el lenguaje, pero vean aquí, le pedimos una orden que repita alguna frase o su nombre, que nombre 3 objetos, el reloj, los lentes, las llaves, y dependiendo de lo que vaya diciendo, le vamos a ir incrementando un puntaje para poder contar la revisión de la mirada. Nosotros tenemos, si el paciente ya tiene desviación de la mirada, es un paciente que tiene un alto riesgo de tener una oclusión de vaso largo, ¿no? La revisión de la negligencia para saber si sí realmente él está en una perspectiva de qué es lo que le está pasando, cuál es su propia mano derecha, cuál es su propia pierna derecha. Y el significado es de que si tenemos de 0 a 1 punto de FASTE, tenemos un 15% de probabilidad de obstrucción de vaso largo. Si tenemos de 2 a 3 puntos, tenemos un 30%. Y si tenemos más de 4 puntos, tenemos más de un 60% de la probabilidad de un vaso largo. Con esto ya puedo yo identificar qué pacientes tienen alto riesgo. ¿Qué pacientes a lo mejor sé que si lo trombolizo no me va a funcionar y que probablemente voy a tener que
pensar posteriormente en una trombectomía mecánica, ¿no? La escala de NIH también esa obligatoria que todos nosotros podamos saber, es una escala que va a determinar la gravedad en cuanto a parámetros o ítems clínicos. Vamos a tener que inclusive va desde los 0 puntos hasta los 42 puntos. Nos va a determinar o vamos a poder clasificar como leve, si tenemos un NIH de 4 o menos, como de leve a moderado en un NIH de 5 a 10, como moderado a grave de 11 a 20 y muy grave por encima de 20, ¿no? Aquí las desventajas de que nada más o la mayoría de los puntos nos va a evaluar territorio de la arteria cerebral media. Si tenemos afectación de la circulación posterior, por NIH no me va a dar un puntaje tan alto, ¿sí? Para llevar la guía hay que llevarla en orden, la primera respuesta es la que debemos de tomar, no está permitido ayudarle al paciente en ningún ítem, algunos de los registros solo si están presentes deben de ser registrados. Uno de las situaciones que debemos de realizar también en el servicio de urgencias es tratar de identificar cuáles son los mimics o simuladores de accidente vascular cerebral. El principal que debemos de pensar es la hipoglucemia, ¿sí? Y van a decir, oye, pero la hipoglucemia no te debería de dar datos de focalización. Y yo les voy a decir, sí da datos de focalización. Va a depender de la edad, del calibre, de la aterosclerosis que se pueda generar. Si yo tengo una disminución del calibre por aterosclerosis de un paciente ya grande, adulto mayor, pues obviamente no va a ser el mismo flujo o la misma comparación de flujo entre un área que no tenga tanta aterosclerosis y otra que sí. Y el flujo acompañado de la hipoglucemia me puede dar en fases iniciales fases de focalización. Posteriormente voy a tener ya una fase general de neuroglucopenia, pero es importante por eso el descarte inicial de un paciente con ABC tiene que ser la hipoglucemia. Por eso, dentro de los primeros 10 minutos, un paciente, antes de que actives tu código cerebro en tu institución, tendrías que tener ya una glicemia capilar al menos. Y aquí tenemos otras causas como las convulsiones, el síncope, encefalopatía por sepsis, migrañas, tumores cerebrales, metabólicos, que son como mimics que debemos de identificar o tratar de descartar en este caso, ¿no? El diagnóstico por imagen, yo creo que es el grueso del adiestramiento que deben tener los médicos de urgencia. Tenemos idealmente el estándar diagnóstico, no es la tomografía simple, tendría que ser la angiotac. ¿Sí? La angiotac debería ser el estándar inicial en un paciente con un déficit neurológico. La angiotac tiene que ser con reconstrucción, donde podemos ver que, por ejemplo, aquí en la arteria cerebral media, en sus porciones proximales, tenemos una obstrucción, sería una obstrucción de vaso largo, donde clínicamente va a tener unas manifestaciones más severas, ¿no? El segundo podría ser la tomografía simple. Esa tomografía simple va encaminada solamente a los pacientes que tengan un déficit neurológico de 4.5 horas o menos, ¿sí? Otro estudio donde se puede realizar es la PERFUTAC. La PERFUTAC es un método diagnóstico donde también podemos identificar áreas de penumbra para poder identificar qué pacientes, a los pacientes que están entre 4.5 horas y 6 horas, donde ya se me pasó las ventanas, pero tengo todavía penumbra que pueda rescatar. Puedo pasar ese paciente a un servicio de intervencionismo para poder generar una trombectomía mecánica, ¿no? Aquí tenemos estudios de resonancia magnética en sus diferentes fases, donde podemos identificar, si se fijan, la diferencia entre una tomografía, dicen ustedes, ¿qué es una tomografía o una resonancia? En la tomografía hay que ver siempre las ventanas óseas, ¿no? Si nos regresamos, ¿cómo está el hueso aquí? Hiperdenso, ¿no? Está blanquísimo. Y si se fijan en ese estudio, ¿cómo está el hueso aquí? Está con una baja intensidad, ¿sí? Está hipointenso. Y pues obviamente las angioresonancias, que ya sería lo más específico, lo más plus que pudiéramos ofrecer, donde podemos identificar a ciencia cierta dónde tenemos una obstrucción, ¿no? Dónde tenemos una obstrucción y su repercusión que se pueda llegar a tener. De forma rápida vamos a platicar acerca de la tomografía, un recuento el valor de unidades Hounsfield que se están presentando para poder identificar esto. Fácil, vamos a dividir nuestro territorio de la arteria cerebral, vamos a dividir, vemos las astas,
dividimos hacia arriba, vamos a tener lo que quede entre las dos astas, van a ser el territorio de la arteria cerebral anterior, lo que quede entre la línea imaginaria de las astas anteriores y de las astas posteriores va a ser la arteria cerebral media, y lo que nos quede entre las astas posteriores va a ser la arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces es importante que nosotros identifiquemos estos territorios para ver las afectaciones que podamos llegar a tener. Y lo primero que voy a hacer es identificar si el paciente tiene sangrado o no tiene sangrado. Voy a hacer una revisión rápida en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, en busca de áreas hiperdensas que me pudieran hacer pensar que el paciente tuviera una hemorragia. Hago una revisión sistemática por cuadrantes para poder ver. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una revisión inmediata, tengo que en el cuadrante inferior izquierdo tengo una imagen hiperdensa correspondiente a sangre, ¿no? Si le pudieran medir ahí, va a ser entre 60, 80 de unidades Hounsfield correspondiente a sangre, ¿no? Aquí tenemos en esta revisión, tengo un punto muy blanco que está muy grande como para hacer una calcificación, está en un área donde no debería estar una calcificación, núcleos de la base, ¿sí? Y ahí tengo una hiperdensidad. En este otro imagen tenemos por cuadrantes, vemos ahí en el cuadrante superior izquierdo, en el hemisferio izquierdo, tengo ahí un área hiperdensa, ya no tan circunscrita, esto correspondiente a una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Ya después de que descarté que tenga la hemorragia, tendría que determinar o evaluar la gravedad, ¿no? La gravedad del ictus va a ser siempre dependiendo de la extensión que pudiera llegar a tener, ¿no? Si tengo una extensión, hablando de la arteria cerebral media, si tengo una extensión de más de 1/3 de su extensión, ¿sí? Estoy hablando de que es un paciente que está una gravedad muy importante y que inclusive, ¿sí?, no es candidato a terapia fibrinolítica. Ojo, inclusive, ¿no? Porque luego nos podemos topar con la idea de que, pues de eso a nada, pues vamos a ofrecerle algo, ¿no? Y no, el problema es de que le vamos a proporcionar al paciente un alto riesgo de transformación hemorrágica en un paciente que a lo mejor no tendría por qué exponerse a eso, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo en esta imagen, vemos en el hemisferio derecho, si divido el territorio, voy a tener que tengo una extensión de más de 1/3 de afectación eh, eh, del territorio de la arteria cerebral media derecha, y que es un paciente, si se fijan, están borrados los surcos, hay edema cerebral, no se ve igual que el otro lado, y voy a generar aquí un estado de gravedad, y que a lo mejor tendría que yo pensar si realmente requiere un abordaje, ¿no? Signos que vamos a ver: hipodensidades, como ya lo vimos, si se fijan ahí comparado con el del lado derecho, el lado derecho está un poco más luminoso, y el lado izquierdo, donde está en el recuadro, tenemos una más oscura esa área, correspondiente a una hipodensidad, ¿no? De que el tejido está sufriendo, está desmatizado, ¿sí? Se puede caer en isquemia, ¿no? Los signos, ojo, está padre conocer los signos, está padre como escoleta para preguntarle a nuestros médicos en formación, que no lo tenemos que aprender, pero ojo, no tenemos que buscar o encontrar los signos para poder tener una decisión de tratamiento, ¿sí? Los signos tempranos solamente se encuentran en un 31% durante la primera hora de instalado. Arriba de las 6 horas vamos a tener hasta un 65% de aparición de signos tempranos de BC. Entonces decimos, es que sabes que tu tomografía está normal, tú trombolizas puras cosas que están normales. Qué bueno, ¿sí? Porque no tengo que esperarme a que pase más tiempo y que se presenten estos signos tempranos para poder desarrollar una estrategia de reperfusión. Por anatomía tenemos, pues bueno, vamos a tener signos tempranos como los núcleos de la base, que vamos a tener la cápsula interna, vamos a tener el núcleo caudado, la ínsula, el ribete, con su ribete insular, y pues obviamente vamos a tener datos clínicos como la arteria cerebral media hiperdensa. No solamente se va a presentar, no en todos los pacientes, pero su presencia nos va a dar una sensibilidad del 100% de que tenemos una obstrucción. Ojo,
Si tienen la posibilidad de medirla, es muy importante porque muchas de las veces podemos tener aterosclerosis muy importantes de las dos ramas y creemos que tiene un doble signo de la arteria cerebral media. En este caso, si se fijan, nada más tenemos una, que es la de la derecha, le podemos ahí poner unidades Hounsfield, que tiene que ser entre 40 y 60 para catalogarlo como coágulo, ¿no? Si estuviera por encima de 100, pues ya sabes, estamos hablando de una calcificación, probablemente por una aterosclerosis, ¿no? Eh, Aquí la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, si se fijan aquí el territorio derecho, ¿sí? Vamos a tener ahí una pérdida de la diferenciación. Acá sí se ve en el izquierdo como si está bien delimitado, como un plátano. Acá de este lado no. Está todo difuso, tiene una pérdida de la diferenciación, eso es secundario al edema cerebral que se está presentando, ¿no? No tengo surcos, si se fijan. La cápsula interna es como un boomerang, una línea curva, oscura, que debería estar de forma normal. Aquí sí se ve, del lado izquierdo sí se ve, hay una curva, acá está perdida, ¿no? Los ganglios basales, el caudado, el núcleo caudado, ahí arriba, el núcleo, la cápsula interna, tienen que ser comparados siempre simétricamente para determinar que no tenga ninguna alteración, ¿no? Esos son otros de los signos que vamos a tener. El edema cerebral, vean cómo inclusive está desplazando el ventrículo lateral izquierdo de la importancia del edema cerebral. Vemos ahí cómo hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, cómo tenemos un borramiento de los surcos secundario al edema cerebral. Inclusive en casos mayores, casos severos, tenemos una extensión importante del desplazamiento de la línea media, cuando tenemos EBCs de características malignas. Y esto es una habilidad que a fuerzas el médico de urgencias tiene que realizar. La determinación por aspects del EBC, ¿no? En aspects voy a tomar 10 puntos. Si tiene uno positivo, voy a empezar a disminuirlo, lo puedo disminuir, puedo pensar en el core cómo está, si es corto, si es moderado, si es largo, dependiendo del puntaje de aspect que tenga. Si se fijan, nos vamos ahí, los núcleos de la base son 4 puntos, son 3 periféricos y son otros 3 en un corte un poquito más superior, ¿no? Voy a tomar más superior, tengo otros tres puntajes con M4, M5, M6. Si voy teniendo alteraciones en uno, voy restando y voy a considerar como un EBC óptimo para una terapia de reperfusión farmacológica cuando tenga un aspect arriba de 6. Si yo tengo un aspect de 5 hacia abajo, aguas, es un EBC muy extenso y que no debería de arriesgar a nuestro paciente a una reperfusión farmacológica, ¿no? Aquí tengo otra imagen donde vemos y tenemos que comparar con el lado sano para buscar si se ve diferente, voy restando. Y esto es muy importante. Todos sabemos aspects, ya lo hemos oído, ¿no? Pero aspects de circulación posterior. Algo que no realizamos, un paciente que a lo mejor no tiene una situación motora tan franca, que tiene más en cuanto a agitación psicomotriz, desorientación, un poco de afasia, pérdida de la sensibilidad, mareo, vértigo, pero yo le tomo una tomografía y no solamente tengo que medir aspectos de circulación anterior media, tengo que identificar estructuras como el tálamo, el mesencéfalo, puente, el lóbulo occipital y los cerebelos, ¿no? E ir contando y también voy a tener situaciones de conteo para determinar si es un EBC, dependiendo de aspectos de circulación posterior, cómo voy a poder estratificarlo, ¿no? Hay tomógrafos que ya nos hablan un poquito, o sea, ya salen automático cuánto de aspects tiene, dependiendo a los cambios que se pueda llegar a tener. Si se fijan ahí, es una comparación, una tomografía con su comparativa de una resonancia magnética, ¿no? Y vemos ahí los cambios que se pueden llegar a tener y las afectaciones, el conteo que vamos a ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en tenemos y nos da un score de 4, es un EBC que tiene un core muy importante, pues tendríamos que pensar en alguna otra estrategia y a lo mejor no en una terapia
farmacológica. Si se fijan aquí en este, vamos a hacer la comparativa del lado izquierdo, el lado, ¿cuál lado ven que es el que está más afectado? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El izquierdo, ¿sí? El izquierdo. Si se fijan, pues bueno, vamos a ir contando ahí y vamos a ir limitando, vamos a ir descontando cuánto va a tener de aspecto mi paciente para poder identificar. Aquí en este, vamos a hacer un poquito de ejercicio. Núcleo caudado. Núcleo caudado se ve bien de los dos lados. Tenemos nuestra ínsula, nuestro ribete. Los núcleos de la base aparentemente están simétricos y se ven bien, ¿no? Pero vamos a comparar las periféricas, sería M1, M2 y M3. ¿Se ven afectados M1, M2 y M3 del lado izquierdo? Sí, se ven afectados, ¿no? Podría contar sobre todo el superior, llevo un punto, entonces el resto ya llevo 9. En la tomografía de la derecha se ve alterado, sí, se ve más, ¿no? Inclusive los 3 puntos, o sea, tengo M4, M5, M6 afectado, inclusive ya tendría aquí un aspecto de perdido, ¿de cuánto? 6 puntos, ¿no? Perfecto, muy bien. La crítica de tiempos, pues bueno, la evaluación médica que nosotros debemos hacer debe de pasar en 10 minutos. Pero en 10 minutos, ¿qué vamos a hacer? Mi toma de constantes vitales, mi evaluación clínica inicial, un NIH de forma inmediata e identificación de contraindicaciones para una terapia fibrinolítica. En 10 minutos debo de tener esto. ¿Sí? En 25 minutos mi paciente ya debe estar en tomografía, ya podemos ver las imágenes lo más pronto posible. En 45 minutos ya debo de tener una tomografía interpretada con una decisión si es un paciente que tiene hemorragia o no tiene hemorragia. Y ya coordinado con los datos de que no tenga contraindicaciones para una terapia fibrinolítica, pues mi tiempo puerta aguja debe ser no más de 60 minutos. ¿Sí? Y pues bueno, ya el acceso a neurólogo vascular, el acceso a neurocirujano, pues ya terapia intensiva en un lapso de 3 horas. Los primeros 20 minutos que tenemos desde que llega el paciente son vitales y es lo que va a reflejar la dinámica de grupo, cómo el equipo está trabajando y cuál es la importancia que le damos a la enfermedad. En esos 20 minutos tendría que realizar yo mi ABCD, mi vía aérea permeable, verificar que está ventilando de forma adecuada, un control circulatorio de la presión arterial, optimización del volumen intravascular, identificar mi déficit neurológico. Importante sobre la oxigenación es de que vamos a oxigenar solamente al paciente que tenga una disminución del 94% de saturación de oxígeno. Si tiene arriba de esto, no es necesario y no debemos de administrar oxígeno, ¿sí? A menos de que el paciente tenga una franca dificultad respiratoria, ¿no? Pero no hiperoxigenar al paciente por todo el daño que puede generar esto, ¿no? En la anamnesis, pues ya lo que ya vimos, la forma de presentación, el inicio del cuadro, tus factores de riesgo. En la exploración, pues bueno, valoración inclusive aquí del electrocardiograma, datos si tiene emergencia hipertensiva o no. La escala de NIH la tenemos que realizar, hay que hacer los 11 ítems, máximo 42, de 0 a 42, identificar en qué tipo de severidad vamos a tener nuestro EBC. Mis constantes vitales, todas, frecuencia cardíaca, presión arterial, glicemia, la temperatura, saturación de oxígeno. Y si se fijan, la temperatura le damos una mínima importancia y esto no debe de ser así, porque inclusive es parte de las estrategias que tenemos, ¿no? En cuanto a nuestro protocolo enfermero, ¿qué tenemos que identificar las habilidades que debe de realizar o generar nuestro equipo enfermero? Saber que las medidas de neuroprotección básicas son importantes porque es lo único que podemos darle a nuestro paciente. Enseñarnos y capacitarnos y tener la cultura de que todo paciente neurocrítico mínimo con la pura posición de 30 grados de Fowler, ¿sí? Ya le estamos ayudando al paciente para tratar de disminuir el edema cerebral. Canalizar una vía periférica de preferencia, la que está sana, la que tiene el movimiento. Nunca hay que canalizar el brazo afectado, si tiene déficit de motor. La toma de constantes vitales, la glicemia capilar. Y como equipo es la comunicación que debemos de tener, ¿no? No nada más yo como médico, tómenle constantes vitales y me avisan, yo me voy a sentar a mi escritorio, ¿sí? El equipo enfermero llega, actúa, toma la glicemia capilar y se va y lo apunta en su registro de enfermería.
Y resulta que ese paciente tenía 50 de glicemia capilar, nunca se corroboró, nunca se compartió con el resto del equipo, iniciamos el protocolo, pedimos la tomografía, hablamos a neurovascular, pedimos terapia porque tenemos un código cerebro, la tomografía bien, ya después, oiga, traía 50 de glucosa, le pasamos la dextrosa al 50% y el paciente tiene una recuperación. ¿Sí? Por eso entonces el adiestramiento y la generación de un equipo de respuesta es importante, ¿no? La obtención de muestras de laboratorio, ojo, hay que pedir tiempo de coagulación de forma inicial. Equipo enfermero, no te esperes a que te digan que tú ya sabes qué es lo que debes de pedir. Tu perfil bioquímico, tu biometría hemática y tus tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque si es un paciente que va a pasar a una sala de endovascular, debemos de tener unos tiempos de coagulación y clásico de que ya te lo aceptan, pero ¿sabes qué? Necesito los tiempos de coagulación. Tómale de nuevo los tiempos y nos esperamos y dejamos que pasen más minutos para que se mueran 1.9 millones de neuronas por cada uno que pase, ¿no? Electrocardiograma, hay que tomarlo, el perfil toxicológico en caso de sospecha y la prevención de aspiraciones. Ojo, vómitos, hay que controlarlos. El dolor, con cualquier analgésico no inflamatorio, sobre todo antiinflamatorio, sobre todo con metamizol o con tramadol. La agitación hay que dar aloperidol para los pacientes que están agitados. Por favor, no sondear al paciente, ¿sí? De forma inicial. No sondearlo a menos de que tu paciente pueda tener globo vesical. Luego dicen, es que ya no se va a levantar, luego que coraje, que molestia, no hay que sondearlo. ¿Ok? El objetivo principal que vamos a tener va a ser la reperfusión. Esto no me van a dejar mentir, tenemos en nuestra unidad de ictus allá en el Hospital General de San Pedro, no te rías, ¿sí? Eso es lo ideal que debemos de tener, una unidad de ictus, ¿sí? Una unidad de ictus donde debemos de tener su monitor, sus camas específicas, si se fijan cómo tienen para movilizar al paciente, para empezar rehabilitación temprana, ¿sí? Para el monitoreo continuo. Y pues bueno, tenemos dos estrategias de repercusión que van a lo largo del tiempo. Desde 1995, esto de código cerebro obviamente no es nuevo, ¿no? Toma un auge porque las instituciones dijeron, híjole, ¿sabes qué? Tenemos mucho discapacitado, secundario ABC, nos está costando mucho dinero, pensiones tempranas, pues vamos a tratar de cambiar un poquito el chip, ¿no? Pero del 95 ya tenemos datos donde tenemos terapias o estrategias de reperfusión farmacológica endovenosa y solamente que ahí en ese tiempo los estudios hablaban de una ventana solamente de 3 horas. El fármaco ideal era el teplaste, el factor recombinante de plasminógeno, pero en el 2008 ya tenemos una extensión de la ventana neurológica, pero ¿qué creen? Lo interpretamos mal. Ya ahorita decimos, tiene 4.5 horas. No, 4.5 horas en casos específicos. Extendemos la ventana, pero solamente en casos específicos. Si se fijan, tenemos una diferenciación entre la ventana fibrinolítica de 3 horas contra la ventana fibrinolítica extendida hasta 4.5 horas, ¿no? Obvio, vamos a tener una mejoría notoria. Si se fijan en verde, tenemos los de recuperación con un ranking que van a quedar aproximadamente de 0 a 1, o sea, excelente. ¿Sí? Pero vemos que tenemos el mayor número de recuperación en los pacientes que tengan una estrategia de reperfusión en menos de 3 horas. Sí tenemos estrategia de más de 4.5 con cierto grado de éxito, pero obviamente no es comparable, ¿no? Entonces, ¿en quiénes voy a extender la ventana? Ya llevan 4 horas, bueno, pero ¿sabes qué? Tiene que ser en menores de 80 años, que no tengan diabetes, que no tengan un ictus previo, que su NIH no sea mayor de 25 y que no tenga un EBC mayor de 1/3 de su extensión. En esos pacientes solamente yo puedo extender mi ventana neurológica, no en todos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decimos? Al cabo tiene 3 horas. Mira, vamos a hacer esto y luego ya después lo llevamos. O sea, no, tenemos que presionar y actuar como equipo de que todos tengamos una disminución en cuanto a los tiempos para evitar todo esto, ¿no? Conociendo un poco el fármaco, tenemos que es el alteplase. El alteplase es una glucoproteína que se va a encargar de la reacción entre plasminógeno y plasmina, la va a generar para tratar de disolver el coágulo, ¿no? A final de cuentas, ese es el principio básico de los medicamentos trombolíticos, ¿sí? La dosis, ya todos la conocemos, una dosis de 0.9 miligramos por kilo, el 10% lo vamos a pasar en un minuto y el resto lo voy a pasar para 60 minutos, un máximo de 90 miligramos. O sea que pacientes arriba de 100 kilos, lo más que pueden alcanzar de dosis son 90 miligramos por total, ¿no?
Tiene que ser en una bomba de difusión, equipo enfermero. Pueden ustedes de poner el bolo directamente desde el equipo de la bomba de difusión para tratar de contaminar lo menos posible el fármaco, ¿no? Y tenemos ya actualmente evidencia científica donde te puede respaldar en caso de alguna urgencia utilizar metalice como tratamiento en vez del alteplase, ¿no? ¿En qué casos? En los casos de que el tiempo ya te está haciendo una premura, de que el paciente vaya a pasar a la trombectomía, o bien de que tengamos alguna otra complicación de que no tengamos probablemente el fármaco, ¿no? Entonces tenemos, desde el 2019 ya nos habla de que podemos administrar tenecteplase, pero ojo, previo a trombectomía, con una dosis de 0.25 miligramos. Hay otros ensayos clínicos donde que te hablan de una dosis hasta de 0.40 miligramos por kilo para trombolisis sola, y previo a la trombectomía con 0.25 miligramos. Otros estudios que te hablan, otros ensayos clínicos que te hablan que es efectiva la dosis de 0.25 miligramos de tenecteplase, con la ventaja de que no te vas a tardar esa hora en administrarlo, que es un poquito más fácil, en los que te está acabando el tiempo probablemente, ¿no? Aquí es muy importante, no se combinan con soluciones glucosadas, por favor, tiene que ser siempre con solución salina. El tenecteplase no reconstituirlo más que con su propio diluyente. Y cuando es de tenecteplase son por 5 segundos el bolo que tenemos que administrarlo. Máxima dosis, muy importante, solamente 25 miligramos, ¿no? De tenecteplase. ¿Ok? Y esto es lo que mencionábamos un poquito, de que ya tenecteplase en contra del teplase previo a una trombectomía, pues se ha encontrado de que el metalicio, el tenecteplase, no es menor su efectividad en comparación con el alteplase. Y seguramente vamos a tomar en algunos años la evidencia de que va a ser igual de efectivo o inclusive mucho mejor el tenecteplase que el alteplase, ¿no? Por lo pronto, las guías mexicanas, internacionales, nos hablan de que pues, el tratamiento de elección va a ser el alteplase, siempre y cuando ¿sí? tengamos un estudio tomográfico. No se vale o no está indicado de que, pues bueno, parece clínicamente una situación característica, pues vamos a trombolizarlo, ¿no? No, hasta que no tengamos un estudio de imagen. Tener en cuenta estas indicaciones y contraindicaciones. No necesito más. Solamente si tengo un paciente que te ya con un déficit neurológico en un menos de 4.5 horas, que tiene un NIH menos de 25, que tenga un ataque simple de cráneo sin sangrados o hemorragia y que le tome una glicemia capilar, este paciente yo tengo que pensar en la administración del fármaco. No debo de retrasar esto. Esto es cada unidad tiene su control de pacientes de código cerebro, código ictus, código stroke. Esto nosotros lo tenemos en nuestra unidad institucional que manejamos, donde tenemos el monitoreo post-trombolisis. Esto es muy importante, el monitoreo post-trombolisis. ¿Por qué? Cada 15 minutos debemos estar checando constantes vitales después de la trombolisis. Tengo que checar mi presión arterial, esto durante las primeras 2 horas. Mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, mi saturación de oxígeno. Tengo que estar checando cada 15 minutos mi NIH para ver qué tanto está mejorando, qué tanto está empeorando, si estoy teniendo un deterioro neurológico o si estoy teniendo una recuperación. Es muy corto el tiempo, pero hemos visto fenómenos lazaroides, que así se llama, donde tengo una recuperación casi instantánea a la hora o a las 2 horas, con una recuperación casi por completo del déficit neurológico. Pero es importante que nosotros hagamos un monitoreo continuo, enseñarle a nuestro equipo enfermero cómo realizar este monitoreo para identificar. ¿Por qué? Porque el equipo enfermero es el que identifica complicaciones post-trombolisis. Y tengo 2 tipos de complicaciones propias del mismo tratamiento de reperfusión farmacológica, que van a ser el angioedema y voy a tener la transformación hemorrágica. Cuando se presenta alguno de estos 2, hay que suspender inmediatamente la infusión del fármaco. ¿Ok? Nos vamos a ir un poquito a la transformación hemorrágica. Tengo yo pacientes que puedo yo, mediante la escala de Hasler, puedo identificar cuáles son los que tienen mayor riesgo de presentar algún sangrado cuando doy una estrategia antiagregante o trombolítica, ¿no? Es una estrategia que puedo yo estar checando dependiendo de la cifra de presión arterial, de la función hepática o renal, del ictus previo, del sangrado,
¿sí? Tenemos aquí los puntajes y voy a determinar qué pacientes tienen alto riesgo. No porque tenga alto riesgo no le voy a dar la estrategia de reperfusión, sino que voy a tener que estar más al pendiente para ver si no se me complica. La transformación hemorrágica es súper importante y es bien claro que debemos de nosotros saber qué es lo que está pasando. Si se fijan, tengo hasta 6 posibilidades de transformación hemorrágica nada más por la estrategia de reperfusión. Tengo desde pequeñas petequias en los grados 1 y 2, tengo ya hemorragias parenquimatosas, ya tengo circunscritas al área de core, ya tengo hemorragias a distancia, ¿sí? O ya tengo inclusive hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí tenemos unas imágenes que están bien prácticas, donde tengo lesiones petequiales, si se fijan en el área del infarto, ¿sí? Como vamos teniendo incremento en cuanto al volumen, hasta transformaciones hemorrágicas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un deterioro neurológico secundario a la trombolisis, o que ya lo trombolizamos, a los 30 minutos el paciente está deteriorando. Ese paciente le tenemos que suspender el trombolítico y pasarlo nuevamente a sala de tomografía para búsqueda intencionada de alguno de estos signos. La trombectomía es un poquito ajena a las actividades que realizamos en urgencias, pero nuestro trabajo tiene que ser encaminado para llevar a esto. Igual que como en infarto agudo de miocardio, posteriormente en 5 años, 10 años, el tratamiento ideal, de hecho ya inclusive los chinos, el tratamiento ideal ya es la trombectomía sobre la trombolisis, ¿no? O utilizar la trombolisis, se le llama trombolisis cabalgada, donde damos dosis de trombolítico previo a pasar a trombectomía, ¿sí? O sea, ya son los dos, ¿no? Como una trombolisis facilitada, ¿no? Una ICP facilitada, pero en el caso del infarto. Está indicada en los pacientes que no pueden, por ejemplo, recibir trombolíticos, podemos utilizar la trombectomía. ¿Cuáles son los puntos o parámetros? Bueno, pues que tengan menos de 6 horas de evolución, que tengan un NIH por arriba de 6, un ranking previo funcional 0 o 1, y que tenga una escala de aspectos de más de 6. Si ya tiene un aspecto muy elevado, muy incrementado, el paciente no es candidato a trombectomía, ¿no? Aquí son algunas de las indicaciones que tenemos para la trombectomía. Cosas muy importantes, si se fijan aquí en este gráfico, tenemos que el tratamiento intravenoso solo, pues vemos como el grado de recuperación, pues sí es importante, pero está limitado. Y si combinamos en los primeros 60 minutos, ¿sí? 60 minutos combinamos la terapia endovenosa de trombectomía, incrementamos considerablemente la recuperación hasta 0,1 de ranking, ¿no? Tenemos 2 tipos de trombectomía. Esto es para que lo conozcamos. A lo mejor nunca nos va a tocar, obviamente, realizar, a menos que fuéramos pacientes, pero bueno, vamos a tener 2 tipos de trombectomía, que es una mecánica. Esa mecánica vamos a colocar un stent y vamos a jalar el coágulo mediante los stents de retrievers. Y tengo otro tipo de trombectomía que es por aspiración, ¿sí? Donde metemos un tipo se llama penumbra Sofía. Tenemos este aparato donde metemos ahí el catéter y vamos aspirando. Tenemos 2 tipos de trombo, así de forma rápida, que es muy importante. Un trombo rojo, que es rico en fibrina, que está más elástico, que ese sí fácilmente se puede meter el catéter o el stent y jalarlo, ¿no? Y tengo otro tipo de trombo, un poquito más crónico, que es más blanco, que está más duro, que ese va a ser más fácil aspirarlo. Aquí tenemos una ejemplificación de cómo tenemos una obstrucción, ¿sí? De un vaso grande, y posterior a la trombectomía tenemos una recuperación del flujo ahí a ese nivel, ¿no? Hay una escala como en TIMI en infarto, tenemos una escala que es la TISI para ver la reperfusión posterior a la trombectomía, que tanto puede tener de flujo cerebral posterior. Es muy importante que lo conozcamos porque nuestro objetivo, pues obviamente vamos a tener que sea un TISI de 3 con una reperfusión normal. Y un poco tenemos de que si tenemos un paciente con 4.5 horas o menos, lo ideal es trombolizarlo, ¿sí? O bien terapia endovascular de forma inicial. Si tengo un paciente entre 4.5 y 6 horas, tengo que pensar en una trombectomía, y cuando tengo de más de 6 horas hasta 24 horas, también tengo que pensar en trombectomía.
O sea que el paciente, ya aunque pase de las 4.5 horas de ventana, no tenemos que excluirlo de un tratamiento que pudiera ser siempre y cuando esté aceptado, ¿no? Control de la presión arterial, tenemos que nuestra meta estratégica antes de la trombolisis, no, que no se nos pase de 185 a 110 milímetros de mercurio, ¿sí? Si lo vamos a trombolizar, ¿no? Si lo vamos, ya después de trombolizado, tenemos que mantener mi paciente con una de 180 a 105. ¿Qué es lo que pasa luego que hacemos, no? Vemos al paciente hipertenso, trae 170, 100, 170, 110. Dale medicamentos antihipertensivos para bajarle la presión. La presión alta que tienen ellos es una presión que es compensadora. Si le quitamos, vamos a aumentar mi área de penumbra, vamos a aumentar mi área de isquemia. Entonces, no es bueno controlar. No usar medicamentos orales. Si quieres controlar la presión, utiliza fármacos endovenosos. Nunca medicamentos orales porque ahorita le diste 2 captopril, pasa media hora, no va a hacer ningún efecto. Le vas a dar un telmisartán, pasa otra hora, no se controla, le vas a dar un metoprolol y en 3, 4 horas que ya hagan su efecto todos, vamos a tener una disminución abrupta de la presión arterial y le vamos a quitar la posibilidad de un flujo adecuado a nivel cerebral, ¿no? Igual las cifras tensionales, los fármacos aquí en México que están utilizados en el PAI institucional del seguro, que es la hidralazina, la etalol y el nitroprusiato como fármacos para control de la presión arterial de forma endovenosa, ¿no? El control glicémico sabemos por clásico de que tiene que estar siempre normoglucémico mi paciente, cuidar los dos extremos, tanto la hiperglicemia como la hipoglucemia. Tenemos que dar tratamiento. La normotermia también es un punto importante. Tenemos que mantener eutérmico a mi paciente, evitar la hipotermia y evitar la fiebre, ¿sí? La fiebre de origen central, porque eso me genera un aumento de la tasa metabólica cerebral y que nos va a condicionar mayor déficit, ¿no? Ya habíamos platicado del oxígeno. En cuanto al tratamiento adjunto, es muy importante, ¿no? Aspirina, vamos a darlo 24 horas después de aparecido los síntomas y que tengamos la evidencia de que sea un evento no hemorrágico, ¿sí? Si yo tengo un paciente con un AIT o con un EBC menor, vamos a dar terapia dual, aspirina y clopidogrel. Un EBC de menos de 3 puntos de NIH, tengo que administrar de forma oportuna terapia dual antiplaquetaria, ¿no? Si yo tengo un paciente con un EBC que no lo trombolicé o que sí lo trombolicé, puedo iniciar aspirina, pero hasta 24 horas después de iniciado los síntomas. No es de que, es un isquémico, ya tengo la tomografía, empezó y dale de una vez aspirina. No, porque tengo riesgo de transformación hemorrágica, ¿no? Tenemos esos estudios, el estudio, el POINT y el CHANGE es los que más tienen evidencia significativa, donde tenemos unos muy buenos resultados y vemos cómo tenemos con aspirina de 75 miligramos de carga y clopidogrel de 300 miligramos de carga y posteriormente de 75 diarios, o aspirina de 165 por 5 días y ya después 81 miligramos, y ya también el clopidogrel, pero aquí con una dosis de carga muy alta, ¿no? De 600 miligramos. Entonces, lo ideal, inclusive aquí en las guías de México, te hablan de que clopidogrel debemos de cargarlo con 150 miligramos y la aspirina, pues a dosis convencionales de 80 hasta 160, ¿no? Diarios. Las estatinas también es algo que nosotros vemos en las indicaciones médicas, ¿no? A todo paciente con EBC, estatinas. ¿Qué realmente tienen alguna efectividad las estatinas en el EBC? No, no hay nada realmente que te diga, sí, dale estatinas. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples estudios, hay revisiones multisistémicas de esto, donde te habla de que sí, el paciente con uso crónico de estatinas le va mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen o favorecen mayor colateralidad. Pero en el área durante el ictus agudo no tiene ninguna relevancia, por lo pronto, a menos, ¿sí?, que el paciente esté asociado con fibrilación auricular, ¿sí? Si tiene fibrilación auricular, sí, sin miedo, dale, ¿sí? Si tiene, pues bueno, dale, pero pues a lo mejor no vas a tener una efectividad sobre el ranking, sobre aparición de nuevos eventos cardiovasculares o sobre la mortalidad durante el ictus. Ya posterior al ictus, pues obviamente te va a disminuir la aparición de nuevos eventos cardiovasculares, ¿no? Y ojo, ¿sí?, solamente que sean estatinas de alta intensidad, como rosuvastatina o como atorvastatina. Rosu a 40 miligramos, ator a 80 miligramos. Son las únicas. Si tú das atorvastatina de 10, 20 miligramos, pues realmente pues no le estás generando algún beneficio a nuestro paciente. Código cerebro,
Pues bueno, son estrategias que hacen las instituciones públicas, privadas, código ictus, código stroke, cada institución tiene su implementación del código, es efectiva, eso es lo que proponen la mayoría de los que deben de ser integrantes de los equipos de respuesta rápida, que estén capacitados. Los indicadores que nos van a decir si está funcionando bien, tenemos que catalogar al paciente como rojo, ¿sí? Que ingrese a una sala de reanimación o a un cubículo especial, que la evaluación neurológica y el NIH sean en el menor tiempo posible, que tengamos una tomografía diagnóstica para exclusión de hemorragia, interpretación del estudio, valorar indicaciones y contraindicaciones del tratamiento trombolítico y realizar la trombolisis en ventana. Realmente, código cerebro en urgencias, porque tenemos actividades en el primer nivel de atención, en la terapia intensiva, en neurovascular, pero en urgencias, código cerebro se tiene que actuar en 60 minutos. E interviene un equipo multidisciplinario, desde el guardia, desde el asistente, desde el trabajador social, desde rehabilitación temprana, médicos urgenciólogos o médicos de los servicios de urgencias, enfermeros, laboratorios, rayos. Y pues bueno, esa es la pirámide de aprendizaje, ¿sí? Y si se fijan, pues bueno, 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos y 30% de lo que vemos. A lo mejor 50% de lo que vemos y oímos, que es lo que estamos aquí. Vamos a generar un conocimiento aproximadamente del 50% que no va a servir de nada, ¿sí? No lo discutimos y sobre todo si no lo hacemos y sobre todo si no lo difundimos, ¿sí? ¿Quieren ver unos casos? ¿Tenemos tiempo para unos casos? Sí, son 36 casos nada más, ¿sí? Vamos a verlo de forma rápida. Tengo un paciente masculino, 68 años de edad, factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, hipertenso, diabético, pesa aproximadamente 72 kilos. Su padecimiento actual inicia con con síntomas 2 horas antes de su ingreso, manifestaciones clínicas mandatorias inicialmente, son el déficit motor derecho, disartria, desviación de la comisura labial a la izquierda. Se le calculó en ese momento un NIH de 9 puntos, ¿no? ¿Se acuerdan qué clasificación era o le corresponde, de acuerdo al grado de NIH que tiene? ¿Cómo lo consideraríamos? Un EBC moderado, ¿verdad? De leve a moderado, ¿sí? Tengo un EBC de leve a moderado, 9 puntos, tiene factores de riesgo cardiovascular, sospechamos por el puro déficit, que es, ¿dónde estaría la afectación? ¿En arteria cerebral media? Sí, ¿verdad? ¿De qué lado? Izquierda, ¿verdad? Sí, porque tiene manifestaciones derechas. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, pues no se van a alcanzar a ver muy bien. ¿Ven algo en esta tomografía? Casi lo agarramos en el mismo corte. Por desgracia, ¿ven algo en la tomografía? ¿Cuál es la estrategia o el objetivo de la realización de la tomografía? ¿Perdón? Ver si no hay hemorragia. ¿Tiene hemorragia este paciente? No, nos vemos por cuadrantes, no reviso yo que tenga alguna hemorragia, ¿no? Desde acá los núcleos se ven iguales. ¿Hay una pérdida de la diferenciación? ¿No hay signos tempranos? No se ve, ¿verdad? Tengo 72 kilos. ¿Cuánto sería la dosis de trombolítico que se requiriera? ¿Cómo, perdón? ¿Sí? ¿Alguien que nos pueda ayudar ahí con su equipo de calculadora? Pesa 72 kilos, 64, ¿sí? El 10%, que serían 6.4 mililitros, ¿sí? Lo pasamos para 1 minuto y el restante para 60 minutos, ¿no? Muy bien. En el caso número 2, tenemos un masculino de 53 años, diabético hipertenso, pesa 98 kilos, hace 2 horas 58 minutos inició con hemiparesia izquierda, desviación de la comisura labial a la derecha. Tiene un NIH calculado de 5 puntos, la presión está en 152, 103. ¿La presión la trato? No, no trato la presión. Es un paciente que tiene un EBC menor, no menor, perdón, ¿sí? ¿Sospechamos de un vaso grande por NIH? No, ¿verdad? Muy bien, entonces no trato, no tengo que... Vamos a ver la tomografía. ¿Qué vemos en ¿Se ve sangrado en la tomografía? No. El clínicamente que tenía, en mi parecía izquierda. Entonces,
Intencionalmente, ¿dónde busco el daño? En el lado derecho, ¿verdad? Núcleos de la base, se ve, si comparamos, está el caudado, las cápsulas internas están conservadas, está la ínsula, entonces se ve realmente parejo ahí, ¿no? M1, M2, M3 en la periferia no se ve alterado. Acá en la tomografía de su lado derecho, tengo afectación periférica comparado, ¿no? ¿Verdad? Parece que no. ¿Cuánto de aspects le damos? 10. Tiene 10 de aspects. Entonces tiene contraindicación para trombolisis, pero tiene un NIH de 5. ¿No hay problema? 3 o menos. ¿Ok? 3 o menos, ¿ok? Entonces sí le podemos dar tratamiento fibrinolítico, pesa 98 kilos, ¿cuánto le toca? 88 miligramos, 8.8 y el restante en bolo y el restante en 60 minutos, ¿va? Ok. Siguiente caso, masculino de 54 años, es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca, fue a consulta de cardiología, pesa 108 kilos, inicia síntomas 61 minutos antes del ingreso ahí a urgencias, tiene pérdida de la sensibilidad, tiene desviación de la comisura, tiene disartria, se le calcula un NIH de 12 puntos, tiene una TA inicial de 140-80. ¿Sospechamos en un vaso largo? ¿Una oclusión de gran vaso? Sí, ¿verdad? Porque tiene un NIH elevado. ¿Vemos la tomografía? ¿Vemos algo en la tomografía? Sí, tenemos más pérdida de qué? Diferenciación sustancia gris o sustancia blanca, ¿en cuál lado? Derecho, izquierdo. Clínica es de el lado, no tenemos pérdida motor, ¿se acuerdan? Sí, nomás tiene pérdida de la sensibilidad y desviación de la comisura, pero ¿cuál es el lado que se ve afectado? Izquierdo, derecho. Vemos el lado, es el lado izquierdo, ¿no? Que tenemos una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris o blanca. Inclusive tenemos algo de compresión del ventrículo lateral, ¿no? ¿Es un vaso grande? Sí, efectivamente. ¿Está en tiempo, en ventana? Sí. ¿Cuál sería la estrategia ahí que debemos hacer? Tendríamos que trombolizar a nuestro paciente e inclusive pensar posteriormente derivarlo a un estudio de angioresonancia para ver si es una oclusión de gran vaso y si requiere trombectomía. ¿Por qué se tendría que pasar antes de la trombectomía angioresonancia? Porque tenemos que realmente identificar que existe la obstrucción en un vaso grande. ¿Por qué? Porque ya más lejos no puede entrar y no tienes nada de benéfico para el estudio de hemodinamia, ¿no? Caso 4, 71 años, 55 kilos, inicia hace 5 horas, manifestaciones clínicas más notorias, disartria, diversión de la comisura labial a la derecha, parestesia derecha, pérdida de la fuerza muscular derecha, tiene un NIH calculado de 10 puntos y la presión está en 160-90. ¿Controlamos TA? No, no se realiza control de TA, tiene un NIH de 10, pesa 55 kilos, vemos aquí en el estudio tomográfico, ¿tenemos sangrado? No tenemos sangrado, ¿sí? ¿Estamos en tiempo de ventana neurológica? No, ya pasaron 5 horas de ventana neurológica. ¿Qué tendríamos que preparar a nuestro paciente? ¿Qué le haríamos? ¿Qué solicitaríamos? Tenemos la posibilidad, un angiotac. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a este paciente se puede beneficiar? Porque todavía no tengo un infarto establecido tomográficamente. ¿Sí? Todavía tiene área de penumbra. Tendría que hacer una angiotomografía o una angioresonancia, sería lo ideal, para determinar a qué nivel está la obstrucción y si todavía tengo área de penumbra que rescatar y que sea candidata a una trombectomía. Si le hiciéramos una angioresonancia con una fase de difusión y que viéramos un aspecto que se llama mismatch para ver qué tanto gana y ver si la penumbra, pues ese paciente le pudiera ir bien con una trombectomía, ¿no? Pasa a angioresonancia ese paciente. Bueno, pasa a una resonancia, vemos como si efectivamente aquí en las áreas hiperintensas que se ve es el área del infarto, ¿sí? Y en la reconstrucción de la angioresonancia vemos que sí tiene una obstrucción muy proximal y este paciente pues obviamente pasó a trombectomía con una
extracción mecánica, ¿no? Con un stent, ¿ok? Y pues bueno, por parte de aquí de la sesión, es todo recordando que el tiempo y cerebro es una situación enorme, es una situación de mucho contenido que se tiene que ver, lo vimos lo más pronto posible esto. No sé si tengan alguna sesión de preguntas o si ustedes tengan alguna pregunta que que pudiéramos contestar. Una disculpa por la extensión del tiempo. Aquí un proyecto de la 71 que yo considero que sería la única unidad del medio público del sector para un proyecto de código cerebro como el de proyecto. Sí, sí hay. De hecho, este paciente es nuestro institucionalmente en la clínica 16. Nos coordinamos con la UMAI 71, con el departamento de neuro y de endovascular, y fue pasado. Tenemos ahí, están las clínicas institucionales, está Gómez, que es la 51 y la 46, están los jefes de servicio en un chat interno donde manejamos este tipo de pacientes. Y sí, obviamente falta muchísimo porque el tener el resonador parado esperando un paciente está complicado. Clásicamente las altas especialidades se manejan así bien estricto, donde el paciente tiene que estar en terapia intensiva, tenemos que generar una cama de terapia intensiva, ¿sí? Pero poco a poco esperemos que esto se vaya creciendo más como tipo código infarto, ¿no? Pero hemos tenido una muy buena coordinación en las instituciones donde laboramos públicamente con ese tercer nivel y fácil, yo creo que llevamos como unos 3 4 pacientes de estas características. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Si no tenemos alguna otra pregunta para el doctor, mm, damos por terminada la sesión de este mes, el día de hoy, y le hacemos una entrega de su constancia y un regalito para el riesgo cardiovascular para el doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doc, por haber aceptado la invitación y por haber estado aquí con nosotros en esta sesión que la verdad estuvo súper completísima. Gracias a los asistentes. Y bueno, nada más quiero hacer algunos pequeños avisos antes de concluir. Agradecemos obviamente a los compañeros de Leomont, a Chevo, muchas gracias. Que para las personas que están aquí presencial, hay cafecito, hay muestras médicas, hay algunas galletitas. Ahorita le damos tiempo para. Y bueno, para concluir, antes de irnos, también queremos invitarlos a todos ustedes el sábado 30 de septiembre, nuestra siguiente sesión mensual va a ser sobre los 10 mandamientos del paciente con pancreatitis aguda. Va a venir de Chihuahua. Desde Chihuahua nos visita el doctor Maximiliano Soto Estrada, quien es miembro del grupo Avento. No sé si conocen Avento en redes sociales. Bueno, el doctor Maximiliano Soto, alias el doctor Clonazepam, por ahí para los que son usuarios de Twitter. Y los invitamos a nuestras jornadas de residentes de la 51. Estamos organizando un congreso de 2 días, unas jornadas de 2 días, donde vamos a tener pláticas sobre reanimación hídrica, reanimación del paciente quemado, traumatismo craneoencefálico, ultrasonido. Vamos a tener varios temas con ponentes nacionales e internacionales locales también. Y este va a ser el sábado 14, domingo 15 de octubre, en el auditorio de la 71, solamente presencial, para que por favor nos apoyen, nos acompañen. Tenemos 14 puntos de recertificación por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y aval por la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Y el sábado 28 de octubre, nuestra sesión mensual de octubre sobre rompiendo paradigmas en lesión renal aguda con el doctor Leonardo Santos, urgenciólogo intensivista, vicepresidente de SUMED. Esos son nuestros próximos eventos académicos que vamos a tener para que nos acompañen, por favor. Y pues bueno, nos despedimos ahí de las personas que están en línea. No hay más que... Ah, Doc, hay una pregunta por aquí. Hay una pregunta. Ya se fue, gracias. No, no se crea. Pregunta el doctor Alejandro Chaires. Pregunta el doctor Alejandro, es compañero de hospital, conocido por muchos. Pregunta que en prehospital, ¿qué medidas son las más indicadas para atender a estos pacientes? Parte de la prenotificación al servicio de urgencias y la toma de signos vitales y glicemia capilar. Bien, en el área del prehospital, obviamente se tiene que realizar ahí la identificación temprana con la aplicación de escalas, ¿sí? Dar un preámbulo en cuanto a la atención, sobre todo las medidas de neuroprotección básica, tratar de manejar mi cabeza central con una elevación a 30 grados, la canalización de vías, si el paciente se ve que está clínicamente con datos de volumen intravascular depletado o disminuido, pues empezar con una fluidoterapia no excesiva. En cuanto a la escala, todos los pacientes, inclusive ya una vez platicamos un código cerebro prehospitalario, que tuvimos una reunión ahí con todas, con la mayoría de los de prehospital, donde todos los integrantes del prehospitalario tendrían que estar certificados, de hecho, en la evaluación de NIH, ¿no? Eso nos ayudaría mucho y más que nada la identificación, el diagnóstico más preciso u oportuno y la derivación hacia el hospital que sea más adecuado, ¿no? Es el paciente adecuado con la enfermedad adecuada en el hospital adecuado, ¿no? Eso sería lo ideal siempre y cuando tuviéramos una capacitación o te recomendaría, inclusive si hay, como hay la confianza con cualquier área hospitalaria de aquí de la región, entre el área prehospital, inclusive la implementación de tecnologías como la telemedicina, desde un simple video de una llamada por video de WhatsApp para ver una identificación del paciente y tratar de identificar que sí realmente se trata de un accidente vascular cerebral si te queda duda, para evitarte, si son de instituciones públicas, evitarte llevarlo a un hospital que a lo mejor no tiene los medios suficientes y que retrasaría eso, a final de cuentas, la atención, ¿no? Pero, pues obviamente el escrutinio y la identificación de los pacientes en cuanto a escalas, en cuanto a toma de constantes vitales, en cuanto a identificación de hipoglucemia y su tratamiento, la optimización de volumen, la canalización de vías, tu cabeza central y a 30 grados serían las estrategias iniciales que pudiéramos nosotros manejar desde un área de primer nivel hospitalario o desde el área prehospitalaria. Sí. Bueno, pues no hay más que felicitaciones también para usted. Saludos desde Chihuahua, la doctora Diana Rivera, COR. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Gracias a los asistentes ahí en virtual, tuvimos 67 personas.